Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camila y les doy la bienvenida al ciclo de charlas Efectos de la Pandemia. La propuesta surge desde el Centro de Estudiantes de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, con el fin de llevar a la mesa de análisis temáticas un poco más actuales y claramente en este contexto de pandemia todo cambia constantemente. Las charlas están orientadas a las distintas carreras que forman parte de nuestro departamento, que son geografía, turismo, oceanografía y arquitectura. Así que bueno, en el día de hoy presentamos la disertación Geografía, Pandemia y Género, a cargo de la doctora Diana Durán. Diana es egresada de la Universidad de El Salvador, con el título de doctora en Geografía, especialista docente del nivel superior en educación y TIC del Instituto de Formación Docente César Avanza, en la ciudad de Bahía Blanca. En 1993 recibe su título de posgrado en Política, Derecho, Economía, Administración e Instituciones Ambientales, otorgado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Buenos Aires y Asociación de Derecho Ambiental Español. Además, cabe destacar que ha escrito más de 30 libros de su especialidad. Es por eso que en 2015 Diana recibe el premio Carlos María Viedma, otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, por el libro Difusión de las innovaciones en la educación geográfica, siendo una de sus principales menciones. Por otra parte, ha sido miembro de los equipos de transformación curricular del Ministro de Cultura y Educación de la Nación, ex investigadora del CONICET por concursos. Ha dado conferencias y cursos en toda Argentina y países de América Latina como Chile, Uruguay, Perú y Brasil. Actualmente coordina proyectos de investigación y es madrina de tesis doctorales, así como fundadora de organismos no gubernamentales, como por ejemplo Fundación Educambiente y Centro de Estudios Geográficos Florentino Ameiro. Actualmente también es profesora del nivel superior universitario de la Universidad de La Plata, Universidad de San Juan, Universidad de El Salvador y Universidad CAES. Y también es docente en institutos de nivel terciario en la localidad de Puntal. Es capacitadora de la región 22 de provincia de Buenos Aires y docente de nivel secundario. Directora de la Escuela de Formación Política y Cultura Raúl Ricardo Alfonsín. Es vicepresidente del Comité Radical del Distrito de Coronel Rosales y concejal en Coronel Rosales por Juntos por el Cambio. Así que bueno, brevemente resumimos un poco y le damos la bienvenida a Diana a esta charla. Bueno, muchas gracias, Camila. Buenas tardes a todos desde distintos puntos del país. En este encuentro organizado por el Centro de Estudiantes del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, y especialmente a Camila, que fue quien se conectó. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es plantear a grandes rasgos esta relación entre la geografía, la pandemia y el género. Vamos a brindar una perspectiva geográfica sobre el coronavirus, pensando en que la geografía, con sus posibilidades de análisis espacial, ambiental y regional, su método y sus procedimientos, es una ciencia fundamental en tiempos de pandemia del coronavirus, de cuarentenas, de distanciamientos, de aislamientos. Por eso nos vamos a referir, y voy a compartir pantalla con ustedes. A ver si puedo. A estos tres temas: territorio, población y ambiente, género y pandemia. Género, que es un tema que a veces no se tiene en cuenta y es tan sustantivo. Y también nos vamos a referir a la educación geográfica y cómo insertar innovaciones sobre el tema del coronavirus y su relación con la educación.
no hay duda que va a existir una geografía del coronavirus como un ámbito emergente de la geografía que involucra múltiples aristas, desde la geografía de la salud, la neogeografía, que sería ese análisis espacial que se hace. Ustedes vieron que los mapas están apareciendo por todos lados, referidos a lo que es el coronavirus y su difusión. La geografía de la percepción, la geografía social, que se refiere a las distintas desigualdades o vulnerabilidades que tienen los territorios y las poblaciones, referidas a los sistemas de salud, por ejemplo, y las consecuencias que trae el coronavirus. La geografía ambiental, muy relacionada con las causas del coronavirus, ya lo vamos a ver. La geografía del género y el papel de la mujer en todas estas circunstancias. El desarrollo territorial, es decir, todo lo que se refiere al ordenamiento del territorio, relacionado con los modos de gobernanza y las políticas que han aplicado los distintos países y jurisdicciones dentro de estos países, políticas sanitarias y de todo orden respecto al coronavirus, y por supuesto la geografía de la salud, que emerge como uno de los campos más importantes, ¿no es cierto? El territorio en el cual la población vive, se moviliza y realiza sus actividades es la base para interpretar cómo se difundió la pandemia del coronavirus y qué sucederá en la pospandemia. Pero si vamos al principio, veremos cómo se propaga este virus en el mundo desde Wuhan, o sea, desde China, provincia de Hubei, el 31 de diciembre de 2019, comienza la difusión espacial del virus desde Asia hacia Europa por turistas que fueron a Europa, y de esta manera se generó el primer foco de infección, en los primeros casos en Italia, de 100 a 300 infectados, el 8 de marzo del año pasado, y tenemos en la actualidad cerca de 182 millones de infectados en el mundo y más de 3.900.000 fallecidos. Ahora bien, el primer ámbito por donde quiero insertar todo el tema de la geografía del coronavirus es por la teoría geográfica de la difusión de las enfermedades, de la difusión espacial de las enfermedades, ¿no? Esta teoría la plantea el equipo de Hagerstrand, un sueco, en la década de los 60, los geógrafos de la Escuela de Lund comenzaron con esta teoría que señala que para que el fenómeno pueda difundirse necesita un foco emisor, en este caso Wuhan, un tiempo para difundirse y un espacio. Y así se producen olas de difusión espacial de una enfermedad con un foco emisor, como decíamos, y en función de las distancias físicas y las vías de comunicación. Hay toda una teoría por la cual nosotros tenemos que ver cómo se produce esta difusión. Y entonces allí ven que puede producirse por contagio o contigüidad, que esto fue lo que se produjo inicialmente, por una difusión jerárquica, como tienen acá, es decir, desde una gran ciudad y luego hacia ciudades más intermedias y luego a pequeñas ciudades, o si no, se puede producir una difusión como en saltos, que sería esto de la relocalización, que es cuando se difunde a través de las migraciones o de un medio de comunicación, como pueden ser de circulación, mejor dicho, como pueden ser los aviones, que fue de esta manera como se produjo la gran difusión, ¿no? En tiempos de COVID
se verifican los tres tipos: por contigüidad o contagio, difusión jerárquica o por relocalización, ¿no? Ahora bien, fíjense ustedes, es un sitio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Voy a ver si podemos acceder a este sitio, donde se aprecia en tiempo real el resultado de la difusión de la enfermedad, y también nos interesa porque lo que está usando aquí la Organización Mundial de la Salud es el ARGIS, el Sistema de Información Geográfica tan conocido por nosotros, ¿no? Entonces acá, cuando aparezcan los puntos, van a ver que el resultado de la difusión de la enfermedad, que es su localización geográfica de carácter global, extendida y concentrada en este momento en lo que es América anglosajona, América Latina, Europa, pero que no guarda relación con lo que nosotros podríamos ejemplificar, con esa relación que siempre tratamos de hacer con la distribución de la población, sino en Asia sería muchísimo mayor la concentración de este fenómeno, ¿no? En realidad hubo una especie de gran selectividad en la rapidez y en la intensidad con que afectó a cada lugar, ¿no? Y esto se debe a la gran vulnerabilidad que tuvieron algunos territorios, ¿no? Si vemos la siguiente diapositiva, bueno, también podemos relacionarlo con este otro mapa que brinda la Organización Mundial de la Salud, donde se van a ver, se va a ver lo que yo les decía, cómo en los distintos lugares vamos a tener, este mapa permite apreciar en cada, si uno señala con el mouse, va a ver los casos confirmados y los fallecimientos. Y entonces va a poder apreciar las distinciones entre países como la Argentina, que con sus millones de habitantes tiene 93.000 decesos, mientras que Francia, con muchos más habitantes, casi 20 millones de habitantes más, tiene casi la misma cantidad de decesos. Es decir, allí se está poniendo en relevancia, uno pasa por los distintos países y va a ver la cantidad de casos confirmados y la cantidad de fallecimientos. Y esto nos demuestra que el coronavirus en realidad está relacionado a esta pandemia, no con la distribución exacta de la población, sino con otros factores muy relevantes, ¿no? Y aquí nosotros queremos relacionarlo con lo que son los riesgos globales, lo que se llama el estudio que realizó este centro, que es el Foro, digamos, Económico Mundial, realizó un estudio sobre los tipos de riesgos globales en el 2020, donde se aprecia que los riesgos globales más importantes están relacionados con el tema ambiental. Es decir, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, fenómenos meteorológicos extremos, crisis hídrica y desastres naturales son los principales riesgos que tienen mayor probabilidad y mayor impacto, y son los que se ubican en este sector, en este cuadrante, digamos, de las X e Y dada por la probabilidad y el impacto. Y dentro de estos riesgos justamente fue la pérdida de la biodiversidad la que provocó en gran parte el fenómeno de la pandemia global. Todos estos riesgos, por supuesto, están absolutamente interactuantes entre sí. Por eso es que unos impactan sobre los otros y profundizan esta segmentación o esta localización
de la pandemia. Bueno, este es un aspecto muy importante al que quiero hacer referencia, que son las causas ambientales, ¿no? La creciente irrupción humana en los hábitats naturales mediante la tala, mediante los incendios, la roturación de bosques, con el propósito de extender la frontera agropecuaria, ¿no? Las actividades mineras, junto a la caza de animales salvajes para su consumo, como todos sabemos, en esos mercados que se llaman mercados húmedos, porque se venden los animales en ese estado, lo que facilita que esos reservorios animales, el contacto con reservorios animales y el contacto con huéspedes humanos, ¿no? Lo que produce a su vez la proliferación también del virus, así como lo es los hacinamientos en granjas industriales, ya sea de porcinos, de vacunos, donde el hacinamiento ese produce condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y puede facilitar el contagio. Todas esas deficiencias son habituales en estos llamados mercados húmedos, además de lo que significa el crecimiento urbano, que también es un factor del crecimiento, sobre todo de la concentración de casos de coronavirus. Así es como un trabajo muy importante de Méndez, el geógrafo de este año, dice que hay un riesgo de aparición de zoonosis en el mundo que justamente se produce en los lugares donde se inició la pandemia. Fíjense, estos riesgos altos están ubicados justamente en el sudeste asiático, en India, o en África ecuatorial, o en el sector oriental de Brasil, o en México, que no son justamente los lugares que después reciben el mayor impacto en términos de cantidad de casos, ¿no? Pero esos son los riesgos de aparición de la zoonosis. Y esto se relaciona con lo que es la geografía de la pandemia, que va a relacionar los procesos estructurales, es decir, el brote o el foco epidémico, con cómo se difunde el fenómeno, qué vulnerabilidad existe en los distintos territorios, y las respuestas locales de los actores públicos y privados en cada territorio. Eso ya depende de lo que es la gobernanza, ¿no? De cómo se gobiernan esos territorios. Lo que va a dar lugar a distintos cambios geopolíticos. Ustedes vieron que a partir de la pandemia, de ese sistema mundo, Estado-Nación y localidad, aparece el Estado-Nación otra vez teniendo una relevancia casi mayor que la globalización, porque el Estado-Nación es el que se erige en el principal actor que define qué rasgos va a tener la gobernanza de la pandemia, ¿no? Bueno, en nuestro país hemos tenido bastantes dificultades con respecto a ese tema. También influye la macrocefalia urbana, y esto es muy importante considerar porque es un tema muy geográfico. Fíjense, los lugares de mayor concentración que hemos visto de los contagios se dan en las grandes metrópolis urbanas, y especialmente desde allí se difunden a los territorios, pero sin embargo, lo que vemos es que se quedan especialmente en esas grandes concentraciones. Por ejemplo, en lo que se ha dado mal en llamar AMBA, en términos de la pandemia, porque en realidad es el Gran Buenos Aires más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han tenido comportamientos distintos respecto a la gobernanza de la pandemia. También ha habido una gran concentración en la Ciudad de México, o sea que la macrocefalia urbana hace que se produzca una gran concentración
del fenómeno del coronavirus en estas grandes ciudades, y por eso no se difunda tanto a otros sectores de esos territorios. También tiene gran importancia los flujos interurbanos de pasajeros, como todos hemos sabido. Por lo tanto, como síntesis podemos decir que las causas geográficas, no, porque no soy médica, del coronavirus y de la pandemia sería la creciente irrupción humana en los hábitats naturales, como vimos, la densidad del tráfico aéreo y los desplazamientos humanos rápidos y a grandes distancias, la presencia de grandes metrópolis de alta densidad de población y de alta interacción entre sí, y por el otro lado, y como aspecto social importantísimo, la insuficiencia de los sistemas sanitarios y de la industria farmacéutica, que se ha concentrado en las enfermedades crónicas, que son las enfermedades que han predominado en esta etapa de la transición epidemiológica del mundo, es decir, de las enfermedades como el cáncer o las enfermedades coronarias, y no así de las enfermedades infecciosas, ¿no? Eso lentifica la respuesta de los sistemas sanitarios frente a esta cuestión. Bueno, consecuencias, entre las más graves consecuencias, por supuesto, además de los fallecimientos, que es la principal consecuencia humana, tenemos el tema del trabajo, que es interesante ver cómo, a pesar de que la pandemia se ha concentrado en el hemisferio norte desarrollado, las grandes consecuencias en términos de pérdidas de empleo y de horas de trabajo se ha producido en el hemisferio sur subdesarrollado, ¿no? Y otra de las consecuencias más importantes ha sido el incremento de la pobreza, y en especial de la pobreza extrema y de la pobreza de las mujeres. Esto lo vamos a desarrollar luego con mayor intensidad. En la escala local, y esto es muy importante para todos, porque todos residimos en un lugar, cuando se escribió sobre las olas de difusión de las enfermedades, Hagerstrand, el teórico geógrafo que lo escribió, argumentó que el criterio para sobrevivir es tener éxito como vecino, ¿no? Y una simpleza verdaderamente, pero de esa afirmación tan criteriosa que se sostuvo en nuestro país en las primeras cuarentenas, surgió el quédate en casa, ¿no? Ese quédate en casa, que hay que pensar que la interacción que hay espacial y social con el entorno próximo es constante, y en consecuencia nuestra obligación es esa obligación de ser buenos vecinos, una cuestión ética, individual y de responsabilidad social, que sin embargo el quédate en casa se transformó en un contrasentido frente a las consecuencias económicas y psicológicas de las sucesivas cuarentenas y aislamientos. Ahora, considerando la escala local, ¿qué les estoy mostrando aquí? Este es un panel que se utiliza, que es antiguo, los datos son antiguos, pero fíjense la relevancia de la geografía, porque es el panel que utilizó el Comité de Crisis de Coronel Rosales, que es donde yo resido, para hacer el seguimiento del de la COVID-19, ¿no? Entonces así se localizaban en Punta Alta los casos. Por supuesto, la localización exacta la veía solo el Comité de Crisis, y así con el ARGIS se seguían, es decir, con un sistema de información geográfica, se seguía el tema de cuáles eran los casos y cómo estaban distribuidos. Considerando la escala local, entonces es esencial, a mi modo de ver, centrarse en los barrios, es decir, en la microgeografía, y en especial en la población más vulnerable, ¿no? Y
de este modo consideramos que esa noción de territorio es fundamental en la planificación de la respuesta sanitaria a la pandemia, ¿no? Para ello, los sistemas de información geográfica han constituido una herramienta indispensable. Fíjense que este sistema en nuestro territorio lo manejó y lo sostuvo siempre una geógrafa recibida en la Universidad Nacional del Sur. Bien. Sobre el tema población, bueno, se ha hablado muchísimo. Acá tenemos que tener en cuenta todas las variables que nosotros estudiamos cuando analizamos la población, la geografía de la población, es decir, la población absoluta, que en relación al coronavirus serían dónde está la población confirmada, la población recuperada o fallecida en las distintas localidades, cómo éstas se distribuyen en el territorio, las áreas afectadas y también los vacíos demográficos de coronavirus, que los ha habido y muchos, y que han sufrido a veces los efectos de las políticas sanitarias, ¿no? Cuando no había casos y esos territorios o vacíos demográficos eran obligados a tener cuarentena porque no se hizo una suficiente segmentación del tema de la cuarentena, del distanciamiento y del aislamiento. Otro tema muy importante es la estructura por edad y sexo, especialmente por edad, porque la población más afectada fue justamente la población de lo que se llamó ancianos, abuelos, viejos, de todo, ¿no? Se les dijo, y encima fueron los más afectados. Allí yo voy a después hacer una referencia a que fueron casi acusados por la edad, y daba mucha pena ver digamos, líderes del mundo diciendo que los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía. Una geógrafa y profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid dijo: soy población de riesgo, no solo por la edad, sino por mi historial médico. No pasaría el más mínimo triaje en una urgencia médica, como se encargaron de recordarme mis más afines. También argumentó que es patente el escándalo de la mortandad en las residencias de mayores, como se ha sabido. Bueno, también tener en cuenta ese otro concepto tan importante que es el de la transición demográfica y el que tiene que ver con el envejecimiento de la población, por lo cual muchos países europeos tuvieron esos grandes procesos de fallecimiento de las poblaciones de adultos mayores, ¿no? Y también hay que tener en cuenta la transición epidemiológica, es decir, cómo va a influir este tema de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, si se van a constituir en una amenaza real presente a nivel global. Frente a lo que estábamos acostumbrados respecto de la transición epidemiológica, que predominaban en esta etapa de la transición las cardiopatías, las enfermedades crónicas degenerativas y los accidentes cerebrovasculares. Pero no podemos decir cómo está la situación porque no se hace una evaluación real de cuáles son las causas de fallecimiento, así que todavía no se sabe bien el tema de la transición epidemiológica. Bueno, este es un tema fundamental al que me quería referir. Antes les quería decir que en realidad, en términos de geografía de la población, consideramos que no solo se necesitan infectólogos y sanitaristas, que son los que más circulan por los medios de comunicación,
sino que en realidad se requieren equipos multidisciplinarios, ¿no? Con sociólogos, con geógrafos, con filósofos, con economistas, con psicólogos, entre otros cientistas sociales. Pero no está pareciendo que esto suceda, ¿no? Sino otras serían las medidas que se estarían tomando. Bueno, ¿cómo relacionamos nosotros el tema ambiente, género y COVID? Vamos a plantear algunas ideas nada más. La primera idea es esta, que hay que ratificar cada vez más el concepto de medio ambiente o de ambiente concebido como un sistema de relaciones complejas entre la naturaleza y la sociedad, dado que justamente ha sido la naturaleza quien produjo una tremenda lección a la humanidad en esta pandemia, pues justamente por lo que mencioné antes, que fue el impacto del deterioro de la biodiversidad que se produjo en Wuhan, que fuera el centro difusor mundial de la pandemia. ¿Por qué? Porque justamente allí se produjo esa fragmentación de los ecosistemas que permitió la transmisión de los organismos patógenos hacia la población humana local y de allí al mundo, ¿no? Bueno, en sentido contrario, esas relaciones entre el ambiente, entre la naturaleza y la sociedad hicieron que en un principio pareciera que en los medios de comunicación se veían imágenes de zorros, de patos, de ciervos, que avanzaban sobre las ciudades, y que también disminuía la contaminación atmosférica, ¿no? Por la menor circulación por la cuarentena, cosa que sin embargo apenas cambia la situación hacia dejar la cuarentena, vuelve a aumentar la contaminación. Una conclusión entonces es que ante esta primera idea es la necesidad de poner el acento en esta visión del ambiente como un sistema complejo en un equilibrio inestable, de manera que en cualquier momento se puede producir reacciones en cadena y un desastre global. La segunda idea es esta: el ambiente en general es concebido como un sistema neutro, homogéneo, asexuado, ¿no? Y debemos rever esta perspectiva. Sabemos que el género, la construcción de las identidades de género, se sitúan en un ambiente humano, ¿no? Entonces el ambiente es también una construcción social que incluye al género. Entonces podríamos sacar como conclusión de esta idea dos preguntas. ¿Qué influencia tienen las características ambientales en la conformación de los géneros? Y a la inversa, ¿de qué manera los géneros impactan en la construcción del ambiente? Una tercera idea es el papel de la mujer en la conservación del ambiente, ¿no? Las mujeres siempre han tenido un papel relevante en la gestión de los bienes de la naturaleza y la protección del ambiente. ¿Por qué? Porque la mujer se identifica con el oikos, con la casa, está ligada a ese espacio cercano en que construye la noción de lugar, su sentido de pertenencia, su identidad. Pero, o sea, que así concebido, el ambiente está atravesado por ese enfoque de género, pensándolo como un sistema de poder. Y justamente las que han sido más afectadas por el deterioro ambiental global son las mujeres, que en los espacios rurales sabemos que recogen el agua, cultivan las tierras, en los espacios cotidianos se ocupan de los residuos sólidos urbanos, preparan los alimentos, etc. Pero sin caer en visiones idílicas, porque también sabemos que todas sobreconsumimos en las ciudades, o por el contrario, se subconsume en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Pero también recordemos que las mujeres se encuentran en la primera línea de lucha frente al COVID-19
pues a nivel mundial representan el 70% del personal sanitario. Sostienen el teletrabajo, el cuidado de los hijos, son docentes desde la escuela y desde el hogar, como todos ustedes saben, y son profesionales, trabajadoras domésticas, voluntarias, gestoras, científicas, desarrolladoras de vacunas, políticas, y además, y sobre todo, lideran movimientos de género y movimientos ambientalistas. Entonces, concluimos de esta tercera idea, que mientras tanto cumplimos estas arduas tareas, nuestra voz suele ser la última a la que se le presta atención en la planificación y gestión ambientales, desde las altas esferas del poder. Y la quinta idea sería justamente la de centrarnos en la sustentabilidad como esa idea que promueve una nueva alianza entre la naturaleza y la cultura. Bueno, para pensar el futuro y no quedarnos tanto con esta visión pesimista, en esta síntesis que estoy haciendo del tema, reflexionemos que existen una serie de objetivos del desarrollo sostenible que todos conocemos, que los plantea las Naciones Unidas. Todos están atravesados por dimensiones ambientales y dimensiones para pensar geográficamente. Y entre esos está la erradicación de la pobreza y el hambre, la educación universal, la igualdad de género, la sostenibilidad del medio ambiente, pero habrá que agregar el tema del coronavirus, el tema de las pandemias, y la revisión profunda de esos objetivos, ¿no es cierto? Pedro Velasco propone reinventar el futuro, pensar en el futuro reinventándolo en base a ciertos pilares como pueden ser la innovación en ciencia, en tecnología, los servicios públicos de calidad, la sustentabilidad del ambiente, la agricultura familiar, que sería una de las respuestas también, todo lo que es comercio de proximidad, y todo lo que significa industrialización basada en la investigación y el desarrollo tecnológico. Y por último, yo les quería traer a colación algunas consideraciones de carácter educativo, como estas que son conclusiones del Geoforo Internacional, el Geoforo Iberoamericano, del que participo y que han realizado varios encuentros para manifestarse respecto al coronavirus y la educación geográfica, señalando que es necesario un análisis interdisciplinario de la pandemia, que el territorio debe ser considerado en distintas escalas, que no nos podemos quedar ni con la escala global ni con la escala local, que debemos analizar la interdependencia de escalas, que debemos analizar más que nunca los sistemas de salud y los sistemas educativos, que deben tener en cuenta la equidad y la dignidad de las personas. Acá estamos en un gran déficit en nuestro país, que debemos realizar una selección cultural de los contenidos basados en los problemas sociales. Yo sé que los que son profesores están sufriéndolo al tema de los contenidos y podemos responder algunas preguntas al respecto, y al todo el tema que se ha producido respecto de qué ha pasado con el sistema educativo. Y bueno, acá hay desafíos. Hay un desafío de sostener la continuidad pedagógica y programar la apertura, que ahora ya estamos, bueno, en esa apertura, que esperemos que no vuelva para atrás, que se ha generado una gran desigualdad del sistema educativo que se profundizó en un escenario de crisis económica, que avisora ese casi 70% de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza en el 2021 en nuestro país,
y que es necesario un plan de contingencia para la educación en esta situación de suma gravedad. Y bueno, por último, les quería señalar una ventana, ¿no?, al futuro, diciendo que algún día amanecerá una nueva educación geográfica fundada en la labor de muchos sujetos como ustedes, individuales, unidos por redes sociales, virtuales o no, que converjan en un entramado de buenas prácticas docentes, integrales, articuladas, dinamizadas por esos proyectos de investigación, por proyectos de salida a la comunidad, que muestren un giro cultural que le debemos a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, esto es todo, así que muchas gracias desde Punta Alta, Buenos Aires, Argentina, y a su disposición para las preguntas. No sé dónde está la coordinadora. A ver si la veo, si no... Ahí está Camila. Si no, bueno, levanten la manito y voy dando yo, si tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacer, alguna problemática que plantear, a su disposición. Desmutéense el que quiera preguntar o levante la manito. Se me fue la coordinadora, Camila. A ver. Ah, estoy como anfitriona. Acá me dicen, otras de las grandes consecuencias de esta pandemia es la brecha en el nivel educativo, claro. Todos sabemos la diferente conectividad que ha existido en todo este tiempo. Ustedes sufrieron el tema de la conectividad en sus respectivos ámbitos. Y bueno, sí, ha sido una brecha. Nosotros intentamos, miren, yo les cuento, desde el Consejo nuestro, desde el Consejo Deliberante, intentamos hacer un mapa de conectividad de Punta Alta. ¿Para qué? Para lograr que los que tuvieran internet abierta le permitieran a los alumnos obtener conexión a internet. Bueno, no pudimos lograr ese mapa de la conectividad de los lugares más allá de la Plaza Belgrano y del Parque San Martín y de la estación, no, del Parque San Martín no, de la estación de micros, no pudimos lograr hacer un mapa de conectividad de la ciudad. No nos brindaron la información como para poder ampliar la conectividad de los alumnos. A ver. Tengo que activarle el audio. ¿Qué me dice acá? Tengo que activarle el audio. Dice, ¿dónde podemos encontrar los materiales? Yo voy a dejar colgado en mi Facebook el Power que les planteé. Dice Alejandro Boni, tengamos en cuenta cómo golpeó el sistema educativo la pandemia y sobre todo a los que quedaron fuera del sistema por falta de acceder a la tecnología para seguir con el proceso educativo. Sí, a ellos se los llama desvinculados.
Es muy insólito los eufemismos que se usan. No son desvinculados, ellos están desertando del sistema educativo, ¿no? Ahí no hay desvinculación, esa es una palabra que se usa para tapar lo que es la deserción. Cuando sepamos los datos de deserción nos vamos a agarrar la cabeza. Yo sé que muchos directivos están haciendo un esfuerzo muy grande por retener a los chicos, pero también sé que los estudiantes a nivel secundario no tienen ningún interés más de estar detrás de una pantalla. Quieren la presencialidad, porque si no, no los agarra nadie. Hay chicos que no entregan, ustedes lo sabrán, hay chicos que no entregan sus tareas o que las entregan en cualquier momento. Así que, bueno, el tema de la conectividad ha sido uno de los aspectos más negativos, además de, por supuesto, todo lo que es las situaciones de pobreza que están, bueno, dificultando que un chico acceda con estos niveles de pobreza provocados justamente por los déficits económicos, por los problemas económicos y por la falta de empleo, han provocado que el chico no vaya más a la escuela o ni se conecte. Dice, a ver, ¿quién más? Un formulario de constancia, no sé. Eso lo va a contestar Camila, seguramente. Sí, iban a entregar una certificación. Dice, excelente tarea lo que lograron hacer para ver dónde se focaliza el COVID. En Punta Alta, quizás en ciudades más grandes se dificulta. No, porque teniendo los datos se carga la base de datos y directamente el ARGIS lo pone. Seguramente Buenos Aires lo ha usado, las grandes ciudades con más razón, porque necesitan trabajar con un alto volumen de datos espaciales, de manera que seguramente que han utilizado. Yo les traje el ejemplo porque, bueno, justo teníamos una geógrafa en la municipalidad y ella hizo ese trabajo que ayudó muchísimo a quienes estaban haciendo el control de la emergencia para tener una noción sobre todo del riesgo, ¿no? Del riesgo de los vecinos respecto a quienes estaban con coronavirus. Antes de comenzar la capacitación, dice Viviana, terminaba de tomar una evaluación, tema COVID, a mis alumnos de sexto año del Colegio Técnico Espacio Curricular Geografía Económica, y realmente sorprende las investigaciones que realizaron y su defensa. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Hola Diana, disculpame, tuve un problemita técnico. No, no hay problema. Estaba leyendo algunas de las preguntas. Quería activar el audio y me había complicado. Camelisa dice, con respecto a lo ambiental, pandemia y usos de materiales y elementos de cuidado ha aumentado el consumo. Desde el profesorado de Geografía de Torkins queremos saber cómo llevar la perspectiva de género al aula. Ailén, ¿dónde estás, Ailén? Todo el tema... está Ailén. ¿Por qué lo decís? Porque ESI está inserto. Geografía del género hay muchísimo, se han dado cursos digamos desde el CIE sobre geografía del género. Yo tengo mucho material, me parece que es indispensable insertar la dimensión de género hasta para enseñar el tema del COVID, ¿no? Y de la cuarentena y de todo el esfuerzo. Fíjense todo el tema de violencia de género, cómo han aumentado los casos de violencia de género a raíz de la pandemia, ¿no? Y bueno, tantos otros temas. ¿Cuál es la diferencia de cómo aborda la mujer y cómo aborda el hombre el tema de la pandemia? Así que, Ailén, si es llevar, hay mucha bibliografía
de género, de ESI, Educación Sexual Integral, y también de cómo presentar el tema del género en relación a la geografía, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. Si querés después tener algún material preciso sobre eso, hay mucho material. Hay tesis escritas sobre geografía del género y su relación con la educación, ¿no? Acá Paula dice, les recomiendo para arrancar ESI, Geografía de Género, el libro de Magdalena Moreno y Cecilia Mastro Lorenzo, Geografía y ESI. Sí, ese es muy reciente, creo, ¿no? Es muy nuevo ese libro, porque hace poco fue presentado. Carla dice, es un buen momento para evidenciar la importancia de la geografía para la explicación y análisis espacial de los hechos y problemas que presenta este mundo globalizado, ya que nuestra área es muchas veces subestimada. Y después tenemos, con respecto a la presentación. Con respecto a eso, yo digo que hay casi una nueva geografía política, porque nosotros estábamos pensando solo en globalización. Recuerdan, los que son de Buenos Aires saben que nuestro diseño curricular tiene como un eje el tema de la globalización, pero en la actualidad tenemos que darle la importancia que tiene al estudio del Estado-Nación, porque es el Estado-Nación el que toma las decisiones respecto, acá no hay teoría, otro tipo de teoría. Yo pienso que hay que darle la relevancia que tiene al Estado-Nación en términos de cómo actúan los gobiernos y cómo actúan los estados frente a la pandemia, porque de ello resultan las consecuencias que tiene la pandemia en cada territorio. Ahí está el libro. Lorena nos dice, muchas gracias, es importante en los procesos estructurales las respuestas locales, sobre todo por la vulnerabilidad que se cristaliza con mayor fuerza en este contexto de pandemia. Claro, que es lo que planteó Méndez en el libro, un libro que se llama Sitiados por la pandemia, donde hace referencia a esta especie de estado de sitio que sufrimos todos, sin que fuera definido como estado de sitio, todos estuvimos inmersos en un estado de sitio, ¿no? Y las respuestas locales son definitorias, porque allí cada municipio, con cada equipo de emergencia, tuvo muchísimo que ver con el éxito o no del enfrentamiento a la pandemia, ¿no? Y a las distintas fases, etc. Bueno, desde YouTube también nos pueden consultar. Patricia nos dice, en todos los niveles educativos habrá que replantear varias cuestiones, adecuar sin que esto signifique bajar el nivel. Bueno, el gran desafío de la virtualidad por ahí, ¿no? Claro, ahí yo tengo un enojo, no diría enojo, me pone mal este hecho de este diseño curricular abreviado, integrado, no sé cómo se llama, si alguien lo puede escribir ahí, diseño integrado eso, y diseño abreviado o algo por el estilo, donde se trabaja en áreas y se ha producido un gran vaciamiento de contenidos. En algunas escuelas de acá, de Punta Alta, el diseño prioritario. Me salió abreviado porque es abreviado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en una escuela se le ocurrió no voy a decir cuál, al directivo que el único contenido, el eje de ese año en geografía iba a ser soberanía alimentaria.
yo digo, ¿cómo para geografía argentina el eje puede ser soberanía alimentaria? Me parece un contenido fundamental, interesante, nuevo, pero no puede ser el eje de la enseñanza de la geografía argentina. Primero hay que saber de qué se trata la geografía argentina, cómo es el territorio. Si un chico no sabe las provincias, difícilmente puede hablar de soberanía alimentaria. Así que me parece que esos contenidos prioritarios a mí, y esas integraciones raras donde forzosamente los profesores tienen que unirse en áreas, como no estoy en el sistema, no tengo ningún problema en decirlo, tienen que unirse en unas áreas extrañas donde tienen que hacer articulaciones totalmente, digamos, mágicas para articular lo inarticulable, ¿no es cierto? Eso me parece a mí, que sería mejor trabajar interdisciplinariamente, historia y geografía, o geografía con biología, pónganle, para determinados temas, pero no hacer una gran masa de contenidos que no pueden articularse y que lo único que producen es que los profesores se agarren la cabeza y estén hasta las 3 de la mañana tratando de inventar cómo pueden integrar contenidos inintegrables. Esa es mi percepción. Claro que no estoy adentro de los colegios, no sé bien lo que está pasando, pero sé del sufrimiento de los profesores porque lo ponen permanentemente en las redes, y bueno, cuando vi ese diseño y empecé a mirar los contenidos que había de geografía e historia, me quería morir. Es un vaciamiento total de contenidos, ¿no? Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar y tener libertad de cátedra para dar los contenidos que la geografía precisa para producir esa competencia sociogeográfica que permite proyectar a los alumnos proyectarse en el espacio geográfico y convivir en él. Bueno, muchos agradecimientos. No sé si alguien quiere comentar algo, levantar la mano. Disculpen que tuve un problemita y no pude hacer la guía antes. Ahí la veo a Andrea Echeverry, a Ana Pesato, gente que siempre estamos lejos, pero estamos cerca, siguiendo en todos los cursos, así que bueno. Les comento que desde la Escuela de Formación Cultural y Política Raúl Ricardo Alfonsín vamos a hacer en el segundo cuatrimestre, o sea, en el segundo semestre del año vamos a hacer un curso sobre desarrollo territorial, así del estilo de conflictos ambientales, pero menos exigente en términos de la cantidad de contenidos que tenían. Así que bueno, están invitados a ese curso que ya vamos a difundir. Y te quería agradecer, Cami, por todo lo que brindaste. Ay, no, por favor. Gracias a vos, Diana. La verdad que estoy encantada con la charla. Muy linda, aparte también la participación de toda la gente, la discusión y demás. Nada, con respecto a la certificación, yo estoy anotando todos los que están. Igualmente, si me quieren mandar un mail, también mejor, porque a veces los nombres que figuran acá no son los que están en el mail. Bueno, y gracias a todos por presentarse, por nada, tener paciencia. Hubo algunos problemitas con YouTube y demás, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y nada. Muchísimas gracias, Diana, la verdad, de parte de todos, me parece. No, por favor, yo lo que quisiera es que o sea, que aparezcan los videos, así los puedo tomar una foto de la gente. Dale, la charla se va a subir. La charla se va a subir al canal, así que la pueden volver a ver. Ahí está, había muchos que pedían la información. Ahí está. Ahí se ven, así los podemos ver quiénes son, si no, no. Después aparecen unos agujeros y no está la gente. Así lo claro.
Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Si quieren abrir los micrófonos, saludos a todos y nos veremos. Voy a subir voy a pasarte, Camila, el PowerPoint para que lo pases vos, ¿sí? Ah, dale, buenísimo. Lo puedo pasar con la certificación. Si querés. No se pueden abrir los micrófonos. A ver. No, es que esto es... Ahí está. Uy. Bueno, ahora sí, a ver si pueden. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ahora sí. Sí. Sí, Gracias, Gracias Diana. por todo. Diana. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias por los aportes. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Cuál es el canal que mencionaron donde podemos ver el video? En YouTube. En YouTube, en el departamento, a ver, lo voy a pasar por acá. Creo que ¿querés ponerlo, Cami? ¿Dónde va a quedar? ¿Va a quedar acá? ¿En YouTube? ¿En el mismo lugar donde estaba? A ver, ahí te lo... Departamento de Geografía y Turismo, sale. Gracias. ¿Qué pasó, Ordi? Murió una maestra. La profesora de ciudadanía, no sé si Bueno, listo, me despido porque ya todos tienen que ir a ayudar a sus hijos en hacer los deberes. Hijos, hermanos y lo que sea. A seguir capacitándonos también. Suerte a todos. Gracias, Diana. Acá desde Torquín nos vamos a comprar una combi y te vamos a seguir cuando termine esto a todos los cursos y conferencias, porque nos lo más. Acá desde el Instituto Superior de Formación Docente 162, te mandamos un beso gigante, nos encanta escucharte, ojalá algún día, podamos ir a conocerte o vengas vos, porque estamos cerca. No, estamos muy cerca, así que podemos ir tranquilamente. Nuestro viaje de egresados va a ser ir a conocerte ahora a fin de año. Gracias, millones. Un saludo muy grande, profesora Diana Durán, y ojalá también en el Instituto 167 de Tres Arroyos pronto la podamos tener cuando todo esto se vaya superando. ¿Cómo no? Estamos muy cerca, así que podemos encontrarnos. Muy bien, gracias. No, a Diana le mandan saludos desde el Instituto del Carmen y se acuerdan de cuando vino a hacer la disertación, así que le mandan saludos. Tienen muy buenos recuerdos. Muchas gracias igualmente para ustedes. La Rioja. Ay, me quisiera. No sé si lo grabaron, sí, están grabando. Bueno, saludos a todos. Ahí veo a alguien de Hilda. ¿De dónde es Hilda? No se puede desmutear. Sí. Hola, yo soy de la Quiaca, Jujuy. De la Quiaca, y yo la sigo a ustedes, doctora Diana. Estuve haciendo el curso de conflictos ambientales. Me alegra mucho verla. No la vi cuando se hizo el curso, pero me alegra mucho verla. Y se ve que hace frío ahí, ¿eh? Sí, estamos en 12 grados bajo cero. Ah, bueno. Qué hermosura. No nos quejemos desde el sur de la provincia de Buenos Aires. 12 grados bajo cero, Dios mío. Sí, así estamos, y así estamos dando las clases. Así estamos dando las clases en el secundario. Felicitaciones. Todas las puertas abiertas. Felicitaciones, Sí, gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Chao, Cami. Chao a todos. Chao, gracias. Nos vemos pronto,
Chau, chau. Chao, Diana, un gusto.